gusanos glaciares en Alaska. No uno, varios. Exactamente, toda una comunidad. Estos fueron descubiertos a fines del año 1887 para ser exacto, y que llamaba la atención como estas pequeñas manchas que se generaban en el suelo completamente cubierto por los hielos. Y ahí es cuando reparan que se tratan de criaturas que no son tan pequeñas, porque nosotros los gusanos de jardín tendemos a verlos como, ¿cierto?, estos pequeños animalitos que ayudan, entre otras cosas, a fertilizar la tierra, que son parte las lombrices de tierra. Exacto, dentro de un ecosistema, digamos, que se autosustenta con cada uno de los integrantes que lo componen. Y sin embargo, se supone que uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el ecosistema que hay en un suelo que está completamente congelado? Y la respuesta generalmente que salta es ni uno, o sea, no hay vida posible. El planeta en la Tierra tal cual lo conocemos necesita de ciertas particularidades y en su respectiva evolución y con las temperaturas adecuadas, por ejemplo, nacen los desastres como nosotros, por ejemplo, que son una cosa complicada que va contra la vida. Bueno, entonces podemos decir que hay en este momento dos cosas que desafían la vida: los seres humanos y estos gusanos en Alaska, que son verdaderos gusanos de hielo, que tienen, digamos, un diámetro no menor, fíjate, y que la única posibilidad de subsistir es vivir en el hielo, cubiertos por el hielo, en pequeñas cavernas hechos por toda una casita de suelo congelado, y donde la máxima temperatura que podrían resistir, porque a veces sí salen a tomar el sol, como parte obviamente de su metabolismo, hasta 24 grados soportan, de ahí para allá terminarían muriendo. Ahora, como tú bien decías, la ciencia dice cómo la vida puede encontrar un sistema biológico que es absolutamente, que va contra las reglas de lo que el resto vegetal y animal empuja en una dirección contraria. Oye, es bien interesante, son 12 centímetros más o menos lo que miden estos gusanos, y como tú decías, soportan, ¿cierto?, pero por periodos muy chiquititos, esos 24 grados, pero además mientras estamos viendo imágenes, porque de repente uno dice, Monty, se encontrarán hay imágenes que son muchísimos cuando salen como a buscar algo. Son como esos hilos negros, ¿no, Mike? Son esos justamente, esos hilitos negros que son además parientes muy lejanos, según la ciencia, de las lombrices de tierra, y que ellos no soportan, a pesar de lo que uno pensaría y dice, ya, soportan, 20, 30, 40 grados bajo cero. No, ellos soportan hasta los 0 grados. Y por eso se habla de que viven en estas cuevitas que nos decía Salfate, que hacen como el efecto iglú, que en el fondo adentro, ¿cierto?, dentro del hielo está más cálido, es más caliente que si sales a la superficie y te puedes enfrentar con menos 10, 15, 20 que es la misma recomendación si alguien queda atrapado por una avalancha. Es que correcto, hacer como esta especie de... Claro, porque al final estos gusanos rompen toda lógica, porque por ejemplo, seres de sangre caliente necesitamos generar energía a través de algún combustible para mantenernos siempre con la temperatura adecuada. Los animales que son de sangre fría, cuando están expuestos a fríos extremos, como que se ralentizan un poquito también con el fin de sobrevivir. Pero estos gusanos, mientras más frío tienen, o mientras más en temperaturas más bajas están, mejor funcionan. Exactamente. Entonces es como una cuestión súper loca, y claro, tratando de entender por qué finalmente pueden vivir en estas condiciones extremas. Hay un estudio que hablaba de la teoría de la melanina, que la melanina es este pigmento que nos ayuda a proteger nuestra piel de los rayos UV, y de hecho el color que ellos tienen, que es súper oscuro, ¿cierto? No sé si negro precisamente, pero esa sería como una de las teorías de que se baraja, que ellos tienen la melanina en todas partes del cuerpo, en el cerebro, en los músculos, en los intestinos, y eso hace que la melanina pueda, en el fondo, cosechar la energía de la radiación solar. Y por eso, de alguna u otra manera, cuando van a superficie, absorben esos rayos, y después, cuando están en este periodo como de congelamiento, podrían así sobrevivir, rompiendo, como les decía, toda esa lógica que ya se como... que parecen plantas, entonces. Es que es una cuestión muy loca, y de hecho, otra de los obstáculos en los que se han encontrado los científicos es que como la melanina se adhiera al ADN, no se ha podido hacer una secuenciación genómica tan precisa, porque eso hace como una interferencia en ese proceso de investigación. Entonces, hasta el momento, todavía la ciencia, por ejemplo, no puede dar una respuesta tan concreta para poder dar una respuesta y decir por qué efectivamente pueden vivir bajo esas condiciones. Están como recién investigando todo. No, o sea, yo eso no me lo creo. 1887, 2021, recién están investigando, no. A mí me parece que las conclusiones de este tipo de animales
son tan importantes para otras cosas que nunca te las van a decir. Por supuesto. Me parece que esto es como los viajes espaciales, por ejemplo. Por eso es lo mismo, te digo, es como decir, mira, esta especie, ¿te acuerdas del mundo del profesor Rosa? Sí, pues, ya. Uruburu. Este tipo de musiquita, esta especie que puede vivir en estos grados y te dan estos pequeños datitos de libro escolar de ciencias naturales. Biología, yo creo que ciencias naturales eso es de otra época. Sí, de la mía. Entonces me parece que cuando te dan esta información como la Lamonte, que suena a la raja, tú te dices, oye, qué interesante estos animales. Si lo ponían a la balanza de 1887 a hoy, y me va a decir que son las únicas conclusiones que hay científicas, tomando en cuenta todo lo que se investiga en Alaska, en Antártida, etcétera, yo no me la compro. Pero no sé por algo en particular. Porque algo debe tener este pequeño animal, algo debe producir, o algún tipo de, como decía Lamonte, cadena de ADN o otra cosa, que puede ser muy importante para otros descubrimientos o para otro tipo de cosas, y no lo quieren decir. Porque puede haber, incluso, si tú lo dijiste, imagínate mañana, este pequeño animal tiene esta melanina, dijiste. Sí, la melanina. Que la usen para solucionar algún tipo de enfermedad humana. Estoy poniendo un ejemplo muy hipotético. Va a significar una caza indiscriminada y una búsqueda brutal de un montón de empresas de este animal. Entonces, o sea, por ejemplo, podría curar el cáncer a la piel, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces, insisto, me parece que es como... Vamos a mostrarlo, vamos a contar quién es, vamos a contar que existe, lo vamos a hacer ver como una criatura llamativa y única, pero sin embargo el fin es otro, y lo que estamos concluyendo respecto a esta especie es otra cosa que no la podemos decir. Insisto, yo sé que vivo y mucha gente lo debe pensar en base a no creerle a nadie, me parece que es mucho más fácil. Y cuando veo este tipo de noticias, insisto, cuando era chico y el mundo del profesor Rosa me las tragaba. Pero ahora de grande, cuando me cuentan dos cosas de un animal que lo conoce hace más de 100 años, no me lo puedo tragar. Es que sabéis que yo, primera vez que estoy tan de acuerdo con Lama, bueno. si uno se va a los libros... Esto fue por el viernes. Conversamos mucho el viernes nosotros. Oye, cerramos por fuera, entonces. Es más raro que los gusanos de Alaska, digamos. Es más raro que los gusanos de Alaska. No, lo que pasa es que si uno se va efectivamente a los artículos de prensa, que muy bien nos destacaba Monty, lo primero que llama la atención, y yo creo que a todos nos llama la atención, es por qué se ha inyectado tan poco recurso en este estudio. ¿Por qué hay tan poco conocimiento? Es porque no le han puesto mayor atención a conocer algo que podría cambiar la forma de vida o ayudarnos de alguna forma, Salfate, a entender otras realidades, que es a la que el mundo está apostando. Recién ahora la NASA se está metiendo a meter luquitas, ¿cierto? Porque dicen, oye, nos puede saber cómo funciona acá para irnos a ver cómo funciona en otros planetas. Yo creo que cuando la gente le pone pocas lucas, efectivamente, es porque algo quieren ocultar. Y probablemente... nos dan lo oficial, que sabemos muy poquito, pero que en linterna, y acá nos metemos a Rincón Salfate, en linterna deben saberlo todo, y en linterna probablemente quieren ocultar cosas que tiene que ser de conocimiento de unos pocos. Bueno, fíjate que lo que tú dices es exactamente así. Les voy a poner un ejemplo histórico. Antes de que existiera la cosmética industrializadamente, porque desde el tiempo de los egipcios ya las personas buscaban cómo adornarse visualmente su rostro, había pinturas para el rostro, pintándose los labios, haciéndose así como pinturas negras para destacar los ojos, etcétera, etcétera. Comenzaron a darse cuenta que cuál era el aporte del mundo animal dadas sus características, porque en el fondo la cosmética lo que trata de hacer de cierta manera es detener el paso del tiempo en la piel, ¿cierto? Cómo se empieza a marchitar, la muerte celular, etcétera, etcétera. Entonces ahí tiene un ejemplo cuando descubrieron la capacidad de autorreparación que tenían ciertos vegetales. O sea, si uno le corta una ramita a una planta, lo vuelve a salir. Si uno le corta un dedo, sonaste, digamos, no te vuelve a salir. Pero trataron de ver qué animales podían hacer eso y se dieron cuenta que las babosas o los caracoles tenían esa particularidad. Y hoy en día, por ejemplo, dentro de la cosmética reparatoria para cicatrices y todo lo demás, mejor que la aloe vera, por ejemplo, servía, la gente se pasaba las babosas o los caracoles por la cara, y hoy día le sacan, digamos, esos excipientes y lo convierten en una crema particular para aquello. Entonces, cuando descubren que hay un animal que puede sin ningún problema convivir con un frío extremo, ellos podrían sacar dos derivadas. La primera, que es con todo lo que hacen con los transgénicos, es ver qué cosas le podrían sacar esto para generar un cultivo en la Antártica, por ejemplo. O sea, por ejemplo, tener una huerta de tomates, de cosas que, de hecho, hoy día lo hacen. Se le incorpora a ciertas plantaciones de ciertos vegetales ciertos elementos que está extraído de otro universo, del mundo otro animal, para que tengan resistencia a las heladas, al hielo, al frío. Si es que en algún momento, porque esto la ciencia hoy no lo permite, pero que no tenga para la menor duda que sí lo han hecho para callado, es cuánto de esa información podríamos, que se lo pasamos hoy a las plantas, se lo podríamos pasar a un ser humano. Que yo me inyecte
Así como en las películas se veían que hay gente que quiere ser vampiro y le sacaba sangre y se la inyectaba para vivir para siempre, por ejemplo, con las consecuencias que eso trae según la ficción, es que si nosotros pudiéramos traer alguna propiedad de este bicho para que las personas resistieran más tiempo en esta temperatura o en algún momento poder vivir en estos continentes que no hay prácticamente nadie y que podrían ser quizás la salvación de la humanidad si tuviéramos que emigrar para allá en algún momento. Y yo creo que, como bien dice Lama, esos estudios, esa hipótesis, en más de 100 años yo creo que se la han preguntado 1000 veces y han hecho todos los experimentos posibles a esta altura. ¿Qué habrán descubierto para poder mantenerlo oculto? Yo creo que esa es la pregunta. ¿Qué tan grande, qué tanto cambia? Porque con el ejemplo de Tudaya a mí se me viene a la mente como los supersoldados. Ah, claro. Como, Que existen, China los presentó el año que en China, pasado. y lo conversamos acá Sí, en Así los Somos. presentó. ¿Será que a lo mejor se puede llegar a descubrir algo para generar, por ejemplo, el darle esta especie de, ya me estoy yendo a lo mejor a mucha ciencia ficción, pero el darle efectivamente A lo Gurkha, aguantar esta el capacidad? Estoy pensando en Capitán América. Es que eso. No, claro, lo que pasa es que, ¿sabéis qué? A ver, convengamos que todo lo que tenéis con Alaska, Antártida y todo eso mantiene cierto nivel de secretismo. O sea, no son lugares de fácil acceso ni tampoco donde cualquier persona pueda tener acceso, por lo cual van los científicos, nos muestran esto, ningún conocido de nosotros va a ir, tampoco ningún influencer, por lo cual es muy difícil quedarte solamente con una versión. Pero además los científicos van atrapados en una red, no van solos. Uno tiende a creer en un científico porque en la ciencia hay cierta ética, pero cuando te está pagando el estudio una universidad que tiene otro interés o te lo está pagando otro gallo que tiene otro interés, es el jefe. Claro, ese es el jefe y tú vas ahí enviado a que le entregue la información que el jefe quiere. Claro. Entonces, me parece que este tipo de cosas que mantienen siempre cierto nivel de secretismo va mucho más allá que nosotros podemos creer. Yo no sabría decirte si tiene que ver con algo militar, pero me parece que cualquier tipo de descubrimiento lo podéis usar en distintas áreas, desde salud hasta militar. Y creo que eso es lo preocupante, porque finalmente, si tú lo pensáis, esta es una especie que es distinta, que es única, y que no sé si se merece, a lo mejor en algún caso, transformarse en algo que pueda ser usado no con el bien necesario, como podría ser. Porque esta especie en perfil te podría ayudar mañana a curar una enfermedad grave, como decía Salfate, el cáncer de la piel, o lo podía ocupar para otra cosa que va a ser grave para otros. Claro. Entonces, me parece que esos son los problemas de estas cosas, y me parece que por esas cosas no tenemos mayor información. Te juro que no me extrañaría que incluso entiendan perfectamente la evolución de esta especie, porque tú decías, tiene un parentesco con la lombriz de tierra. Claro, O sea, eso es lo que están diciendo, va dentro de la misma familia. Entonces, esto tiene que ser una evolución directamente, lo que también te indicaría que en ese sector algún minuto sí hubo tierra y no había hielo. Y también que esté la NASA metida entre medio puede ser también como para probar si este tipo de criaturas viviría en otros planetas, un poco lo que quiere hacer Elon Musk, mandando como prototipo de invernadero a Marte, para probar si efectivamente se puede generar vida para en un futuro poder habitarlo. Exacto, entonces también ahí puede ser parte de esa investigación.